Buenas noches, profesor. El día de hoy le voy a hablar acerca de Páginas Libres de Manuel González Prada. El contexto histórico es el realismo y la Guerra del Pacífico. El realismo en general fue un movimiento que surgió en Francia. Este es lo contrario que el romanticismo. Si en el romanticismo ponían como mayor validez a la subjetividad, en el realismo ponían a la objetividad, viendo así su contexto, también su contexto histórico. Ellos ponían la realidad que estaba pasando el país en ese momento, como su mismo nombre lo dice. Y la Guerra del Pacífico, pues esta surge para nosotros después de la guerra contra Chile. Aquí tenemos al realismo peruano y alguna de sus características es que se desarrolló a fines del siglo XIX y también tocaba, los temas giraban en torno a la derrota contra Chile, ¿no? Y también tiene una gran influencia del realismo francés por Gustave Flaubert y Émile Zola. También se revalora el nacionalismo e indigenismo, o sea que defiende al indio como único y verdadero peruano. También vemos aquí que en el realismo peruano tuvieron muchos representantes. Claro que el máximo representante fue Manuel González Prada. También, em, bueno, también se ve que las mujeres toman una mayor importancia dentro de la literatura. Tenemos a Clorinda Mato de Turner con Ave sin nido, a Mercedes Cabello de Carbonara con Blanca Sol y a Abelardo Gamarra con 100 años de vida perdulario. Ellos son algunos representantes del realismo peruano. Y como dije antes, el máximo representante del realismo peruano fue fue Manuel González Prada, que su nombre verdadero era José Manuel de los Reyes González de Prada y Álvarez de Ulloa, también conocido como el apóstol de la muerte. ¿Y por qué la muerte? Porque le decían que era como de todo lo que había pasado contra la guerra de Chile, era como las cenizas, los escombros, y él quería saber como el motivo, ¿no? Qué sucedió para que nosotros perdiéramos, ¿no? Y muchas veces él se preguntaba eso porque a pesar de que ellos eran más y más fuertes, se podría decir, es como si los peruanos hubiesen dejado vencer. También vemos que nació en Lima el 5 de enero de 1844 y falleció también en Lima el 22 de julio de 1918. Él vivió 74 años. Su padre fue Francisco González de Prada, Marrón y Lombera, y su madre María Josefa Álvarez de Ulloa y Rodríguez de la Rosa. Su familia pertenecía al poder aristocrático y por este poder aristocrático su papá tuvo un problema y los sacaron, los desterraron del Perú y ellos se fueron a vivir a Chile cuando Manuel era muy pequeño. También realizó estudios en el Seminario de Santo Toribio, los cuales dejó para poder estudiar Derecho en el Convictorio de San Carlos, los cuales también abandonó, ya que en el Convictorio de San Carlos, que ahora pertenece a San Marcos, enseñaban latín y era algo con lo que él no estaba de acuerdo, porque él es un antihispánico también. Así como es antichilenista, era antihispánico, ya que él resaltaba el nacionalismo, como ya lo dije también. Y el 11 de septiembre de 1887 se casó con la francesa Adriana Adelaida Berneu Conches. Ella vino a los 12 años a Perú y con ella tuvo 3 hijos. Y aquí tenemos algunas características de Manuel. Él tenía ideas revolucionarias y se le consideraba rebelde. Esto a que siempre criticaba al gobierno o al Estado y siempre era de contradecirlos. También era destacado pensador, ensayista, poeta y escritor, ya que él contribuyó mucho a la literatura. También es considerado como precursor del modernismo.
y él tiene un pensamiento científico, o sea, de positivismo, ya que él nos instaba a que siempre podamos usar el método científico en lo que sea, que tiene que ser algo objetivo y no subjetivo. Y también gracias a su viaje a Europa y a muchos países más, él tuvo una ideología anarquista. Y bueno, él no se fue por el lado de Francia o de España, él optó por Rusia y él adaptó ese anarquismo ruso. A ver, no sé por qué sale eso. Bueno, el resumen que yo hice es que su género es ensayo narrativo y se dividió en 5 partes. Páginas Libres, fue publicado en 1894 en París. Algo que investigué fue que se fue a Europa ya que en ese tiempo su partido político estaba siendo reconocido y él no quería ser visto como su caudillo, o sea, su líder. Esto se refiere a que al momento de él tenía un partido político y él no quería asumir como la responsabilidad de ser presidente porque él se encargaba de poder criticar. Entonces, si él era la máxima autoridad, entonces ¿a quién podría criticar? ¿A él mismo? No. Y es por eso que se dice que él fue como huyó a Europa y ahí fue donde publicó Páginas Libres. Y también gracias a su pensamiento rebelde y anti-hispánico, él en todo su ensayo escribió, por ejemplo, la Y como I latina. Fue algo muy, así como páginas debería ser con J, pero él lo escribió páginas debería ser con G y él lo escribió con J, ¿no? Y fue como, él quería siempre dar la contra. También su tema fue la realidad sociopolítica del Perú después de la guerra contra Chile. Claro que en este ensayo u obra no profundiza tanto en eso, sino que engloba. Él también critica al gobierno y al Estado y se hace referencia a la libertad para escribir la educación en esos tiempos y la situación en los literatos peruanos respecto al mundo, porque muchas veces los literatos peruanos no escribían en sí qué estaba pasando en el Perú, ¿no? Y en Horas de Lucha, una de sus otras obras, es donde profundiza más qué pasa después de la guerra con Chile. Bueno, algo que también quise incluir fue el discurso en el Politeama, que se dio en 1888. Este se incluye en la segunda parte de Páginas Libres. Y fue uno de los más grandes discursos que tuvo Manuel González Prada, y creo que uno de los que muchas personas conocen. También sirvió para recaudar fondos destinados al rescate de las provincias perdidas, Tacna y Arica. Y se defiende al indio como el único y verdadero peruano. Ahí es cuando resalta su nacionalismo. Y en este discurso es donde se da la famosísima frase que es los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, el cual fue leído por un escolar, Gabriel Urbina, ya que Manuel no tenía una voz como potente para poder expresarse ante todos. Y bueno, esta frase es muy resaltada ya que él era una persona que pensaba que los jóvenes tenían mucho potencial y que ellos son el futuro del país y que ya los viejos ya deberían como retirarse, ¿no? Y quise poner esta frase de Manuel González Prada, que la voy a leer. En el Perú cunde el servilismo y la corrupción. Literatos, abogados, médicos, ingenieros, profesores, militares, policías, etc. Todos envueltos en la mediocridad y en la actividad miserable de mendigar un título académico para luego robar como miserables políticos. Todos lacayos del enfermo mundo capitalista. En resumen, el Perú es un organismo enfermo. Donde se aplica el dedo, brota el pus o la pus. Bueno, esta frase de Manuel González Prada es como, marcó mucho, ¿no?
y vemos que antes sigue existiendo la corrupción aquí en el país, lamentablemente, y vemos que antes también hemos tenido esos errores, ¿no? Y bueno, algo que, bueno, quise poner esta frase porque estamos viendo que en nuestra realidad también actual estamos pasando por muchas cosas, ¿no? Y bueno, este sería mi resumen, profesor, espero se me haya entendido. Y bueno, gracias por su atención.